Comenzamos entonces analizando los óxidos. Veamos primero algunos ejemplos. La cal viva que se utiliza en construcción es un óxido. También son óxidos los óxidos de nitrógeno y de azufre, que son los responsables de la lluvia ácida. La herrumbre que se forma sobre un trozo de hierro cuando se oxida. El dióxido de silicio, que es uno de los principales componentes de la arena. Y también el dióxido de carbono, que es el producto de la combustión de los combustibles fósiles, de la madera, incluso de nuestra respiración. Como vemos, hay muchos ejemplos de óxidos con los que tenemos contacto diariamente. ¿Cómo se forman los óxidos? Bueno, el oxígeno, con estado de oxidación -2 o también con -1 o -1,5, se combina con otro elemento, cualquier otro elemento de la tabla periódica, ya sean metales, semimetales o no metales. Como el oxígeno actuará con estado de oxidación negativo, el elemento metálico, semimetálico o no metálico que se combine con el oxígeno tendrá que tener entonces un estado de oxidación positivo para poder formar ese compuesto. Veamos a continuación cómo están constituidas estas sustancias. En general, los óxidos de los no metales están formados por unión covalente entre el oxígeno y el no metal. En esos casos se pueden constituir óxidos formados por moléculas discretas o bien por redes atómicas. Por otra parte, los óxidos de los metales, que se forman por unión del anión óxido, que es este que aparece aquí con dos cargas negativas, y el catión de metal, estarían constituidos por redes iónicas. Veamos un ejemplo de un óxido formado por moléculas discretas. El dióxido de carbono, como dijimos que es una sustancia muy conocida por todos nosotros, está formado de esta manera por moléculas individuales, moléculas discretas. La estructura de Lewis de esta sustancia será una estructura conformada por dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono, unidos entre sí por dos enlaces dobles. El carbono tiene 4 electrones en el último nivel, que son los que están representados aquí en color rojo, y el oxígeno tiene 6. Entonces, combinados de esta manera, se establecen dos enlaces dobles, uno con un oxígeno el de la izquierda y otro con el oxígeno de la derecha, y de esa manera el carbono llega a completar los 8 electrones en el último nivel, con sus 4 electrones más 2 que comparte con cada uno de los oxígenos, y también los oxígenos cumplen con la regla del octeto, considerando que tienen 6 electrones en el último nivel y comparten 2 electrones con el carbono, y de esa manera llegan a los 8 electrones. La fórmula desarrollada de esta sustancia la podemos representar de esta manera, en donde esta doble ligadura justamente representa el doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Las partículas de esta sustancia la podemos representar de esta forma, indicando que esto es una molécula, una entidad individual formada por un átomo de oxígeno unido a un carbono y a su vez ese carbono unido a otro átomo de oxígeno. Cuando representamos la sustancia, tendríamos entonces la representación de una sustancia gaseosa, que estaría formada por las moléculas que son moléculas individuales, o sea, esta molécula mantiene su individualidad, es igual a esta otra molécula, pero no están unidas entre sí. Y de esta forma representamos también que la sustancia se encuentra en estado gaseoso, ya que las moléculas están desordenadas y a su vez están separadas entre sí. Sin embargo, cuando hablamos de redes atómicas, la distribución es totalmente diferente. Un ejemplo es el dióxido de silicio, que como dijimos es uno de los principales componentes de la arena. Estaría formado por una red de átomos, uno de ellos por supuesto tiene que ser el oxígeno, que están unidos covalentemente, formando esta red tridimensional. Como vemos acá en la representación de la estructura de Lewis, el silicio tiene 4 electrones en el último nivel, son los 4 puntos rojos que rodean a cada silicio. El oxígeno tiene 6, representados aquí con puntos negros. Como vemos, cada átomo de silicio está unido a un átomo de oxígeno, pero con un enlace simple, y a su vez, por ejemplo, este átomo de silicio central, vemos que está unido a 4 átomos de oxígeno en total. O sea, cada silicio unido a 4 oxígenos, pero a su vez cada uno de esos oxígenos unido también a otro silicio. Entonces, la red, podríamos también esquematizarla de esta manera con la estructura desarrollada, está formada justamente por una secuencia en donde el silicio y el oxígeno se van uniendo y forman esta red. La sustancia en este caso tiene una configuración totalmente diferente. Como vemos, es una red en donde todos los átomos están unidos entre sí. Esto otorga características
químicas y físicas totalmente diferentes de una sustancia formada por moléculas discretas, como mencionamos antes en el caso del dióxido de carbono. La fórmula en este caso, que es silicio oxígeno 2, estaría representando la relación que hay de átomos de silicio y de oxígeno dentro de la red. Esto quiere decir que por cada átomo de silicio hay 2 átomos de oxígeno, pero no está indicando que esto forma una molécula individual como en el caso del dióxido de carbono. Por último, veamos cómo estarían formadas las redes iónicas. Un ejemplo puede ser el óxido de calcio, en donde decimos que las partículas que forman esta sustancia van a ser los iones. Uno va a ser un catión y el otro va a ser el anión óxido. El anión óxido lo representamos mediante una estructura de Lewis de esta forma, en donde el oxígeno tiene sus 6 electrones, que son los que están representados con color negro, y ha ganado 2 electrones, que son los puntos que representamos aquí en color rojo. Como este átomo tiene 2 electrones extra, entonces tiene 2 cargas negativas, que son las cargas del anión justamente. Este anión en un óxido iónico estaría combinado con un catión, como puede ser, por ejemplo, el catión calcio, que se forma por la pérdida de 2 electrones a partir de un átomo de calcio. Entonces, de esta forma tenemos las 2 partículas que constituyen esta sustancia, el catión calcio y el anión óxido. Vale aclarar que a diferencia de los enlaces covalentes que mostramos antes, en este caso, entre el catión calcio y el anión óxido no hay nada, no hay electrones como en el caso de los enlaces covalentes. Aquí simplemente se trata de partículas que tienen distinta carga, una es positiva y la otra es negativa, y por lo tanto se mantienen unidas por esta atracción electrostática debido a la diferencia de las cargas. La sustancia en este caso la tendríamos que representar de esta forma, como una red en donde están intercalados los aniones y los cationes. También sería una red tridimensional. Y aquí decimos que la relación de cationes y aniones es una relación 1 a 1, es decir, por cada catión hay un anión dentro de esa red. Así vemos entonces cómo representar las partículas y por último nos queda mencionar los distintos tipos de óxidos que se pueden formar. Hay 3 tipos de óxidos: los óxidos normales, en donde el estado de oxidación del oxígeno es -2, los peróxidos, en donde el estado de oxidación del oxígeno es -1, y los superóxidos, donde el estado de oxidación es -1,5. Pueden ser óxidos normales, como dijimos antes, óxidos que sean iónicos, en donde el oxígeno está unido a un elemento muy electropositivo, como un metal. Esos tendrán la particularidad de estar formados por el anión óxido, y aquí tenemos algunos ejemplos como son el óxido de calcio y el óxido de sodio. También pueden ser óxidos normales, los óxidos que están formados por enlaces covalentes, en donde el oxígeno está unido a un elemento con similar electronegatividad, como puede ser un no metal. Y vemos ejemplos como el dióxido de carbono o el trióxido de azufre, que estudiaremos a continuación. En los peróxidos, como dijimos, el estado de oxidación del oxígeno es -1 y van a estar formados por este anión, que es el anión peróxido justamente, que se forma por la unión de 2 átomos de oxígeno, cada uno de los cuales tiene estado de oxidación -1. Eso otorga a toda la partícula esta carga de -2. Ejemplos de peróxidos pueden ser el peróxido de calcio, peróxido de sodio, como están representados aquí, y también el peróxido de hidrógeno, que a diferencia de estos peróxidos mencionados, es un peróxido que va a tener enlaces covalentes y que conocemos normalmente con el nombre de agua oxigenada. Dentro de los superóxidos, consideramos entonces que están formados por el anión superóxido, también formado por 2 oxígenos, cada uno de los cuales tiene estado de oxidación -1,5, lo que otorga a toda la partícula esta carga de -1. Y aquí tenemos algunos ejemplos como el superóxido de potasio y el superóxido de bario. Veamos entonces cómo deducir la fórmula de un óxido. Para escribir la fórmula de un óxido normal, lo primero que debemos hacer es escribir el símbolo del elemento que va a formar el óxido. Por ejemplo, si queremos formar el óxido de calcio, vamos a escribir el símbolo del calcio y luego el símbolo del oxígeno. En segundo lugar, tenemos que verificar que la suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos que forman el compuesto sea igual a 0. En este caso, para los óxidos normales, el estado de oxidación del oxígeno es -2.
El calcio siempre actúa con estado de oxidación más 2. En este caso, entonces, la suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos es igual a 0. Por lo tanto, esta es la fórmula del óxido de calcio. Si tenemos que escribir la fórmula, por ejemplo, del óxido de cloro, uno de los óxidos que forma el cloro, vamos a escribir nuevamente primero el elemento que va a formar el óxido, el cloro, y luego el oxígeno. El cloro puede actuar con distintos estados de oxidación. Cuando se combina con el oxígeno puede actuar con más 1, con más 3, con más 5 y con más 7. Supongamos que queremos formar el óxido que forma el cloro cuando actúa con más 5. Entonces vamos a considerar nuevamente los estados de oxidación. Como es un óxido normal, el oxígeno va a actuar con estado de oxidación menos 2. Y el cloro decidimos que va a ser con el estado de oxidación más 5, entonces más 5. En este caso la suma algebraica es distinta de 0. Por lo tanto vamos a tener que modificar la cantidad de átomos de cloro y de oxígeno para que la suma algebraica de los estados de oxidación nos dé 0. En este caso vamos a necesitar 2 átomos de cloro y 5 átomos de oxígeno. Si multiplicamos por 2 al estado de oxidación del cloro nos va a dar más 10, y si multiplicamos por 5 al estado de oxidación del oxígeno nos va a dar menos 10. En este caso la suma algebraica es igual a 0. Por lo tanto, la estructura de la fórmula del óxido de cloro del óxido que forma el cloro con el estado de oxidación 5 va a ser cloro 2, oxígeno 5. Y así llegamos a la fórmula de este óxido. En el caso de las fórmulas de los peróxidos y de los superóxidos, debemos considerar que únicamente se forman con elementos de grupo 1 y grupo 2 de la tabla periódica. Por otro lado, los peróxidos y los superóxidos siempre son iónicos, y los iones tienen una forma característica. El ion peróxido es oxígeno 2, en donde cada oxígeno actúa con estado de oxidación menos 1, por lo tanto la carga de este ion es menos 2. El ion superóxido, por otra parte, también es oxígeno 2. Como cada oxígeno actúa con estado de oxidación menos un medio, la carga del ion es menos 1. Para formar los peróxidos y los superóxidos debemos proceder de la misma manera que para los óxidos normales. Primero vamos a colocar el símbolo del elemento que va a formar el peróxido. Por ejemplo, si fuera el peróxido de sodio, primero colocamos el elemento sodio y luego el oxígeno, que en este caso, como estamos formando un peróxido, sabemos que el ion va a ser oxígeno 2. En este caso, como cada oxígeno está actuando con menos 1, pero tenemos 2 oxígenos del peróxido, la carga va a ser menos 2. El sodio actúa con estado de oxidación más 1. Entonces, para lograr la electroneutralidad, vamos a tener que multiplicar por 2 el sodio, y así vamos a lograr tener 2 cargas positivas y 2 cargas negativas y llegar a la electroneutralidad. Por lo tanto, la fórmula del peróxido de sodio va a ser sodio 2, oxígeno 2. En el caso de los superóxidos, vamos a proceder de la misma manera. Si tenemos que formar el superóxido de calcio, por ejemplo, que es de grupo 2, vamos a colocar primero el símbolo del calcio y luego el ion superóxido. El ion superóxido son 2 oxígenos, cada uno con menos un medio, o sea que su carga es menos 1. El calcio actúa con estado de oxidación más 2. Por lo tanto, vamos a necesitar multiplicar por 2 al ion superóxido para llegar a la electroneutralidad. Por lo tanto, la fórmula del superóxido de calcio será calcio, oxígeno 4. Veamos entonces cuáles son las nomenclaturas para estos compuestos. Vemos que hay 3 tipos de nomenclaturas: la nomenclatura funcional de Stock, la nomenclatura sistemática de Stock y la nomenclatura tradicional o clásica. En la nomenclatura funcional de Stock tenemos que mencionar, para nombrar un óxido, la palabra óxido, luego decimos de, y indicamos cuál es el elemento del cual estamos hablando. Luego se indica entre paréntesis el estado de oxidación en números romanos. Vale aclarar que si el elemento actúa con un solo estado de oxidación, entonces no se indica ese estado de oxidación en números romanos para no ser redundante. Por ejemplo, en este caso tenemos el óxido de calcio y el nombre es justamente óxido de calcio. No tiene sentido indicar óxido de calcio 2 porque 2 es el único estado de oxidación que puede tener el elemento calcio.
Del mismo modo, para el caso del sodio, se denomina óxido de sodio y no tiene sentido indicar óxido de sodio 1. Consideremos que el 2, que forma parte de la fórmula, tiene que ver con la necesidad de incluir dos cationes sodio para compensar la carga -2 del anión óxido. En otro ejemplo, vemos en este caso el óxido que forma el carbono con estado de oxidación +4, entonces aquí sí hay que indicar óxido de carbono 4, considerando que el carbono tiene estado de oxidación +2 y +4. Y del mismo modo, para este caso es necesario indicar óxido de azufre 6, considerando que el azufre aquí está actuando con +6, pero que también podría formar otros óxidos con otros estados de oxidación positivos. En la nomenclatura sistemática de Stock, que también se la suele llamar en alguna bibliografía como nomenclatura de atomicidad, se indican la cantidad de átomos de oxígeno y la cantidad de átomos del otro elemento que forman parte de la fórmula. Para ello se utilizan prefijos que se indican delante de la palabra óxido y delante del nombre del elemento. Si el óxido está formado por un solo átomo del otro elemento que no es el oxígeno, el prefijo que correspondería sería mono, para indicar que es uno, pero si justamente correspondería usar el prefijo mono, entonces en esta nomenclatura no se utiliza. Veamos algunos ejemplos para que quede más claro. En este caso, el óxido está formado por un átomo de oxígeno y un átomo de calcio. Entonces, el nombre sería monóxido, porque tiene un átomo de oxígeno, y acá, si usáramos el prefijo, sería monocalcio, pero justamente como es mono el prefijo, entonces no se indica. Por lo tanto, el nombre es monóxido de calcio. En este caso, para el óxido de sodio, entonces el nombre también va a ser monóxido porque tiene un solo átomo de oxígeno, pero como tiene dos átomos de sodio, entonces el nombre va a ser monóxido de disodio. Para este caso, como tiene dos átomos de oxígeno, el óxido que forma el carbono, entonces el nombre será dióxido de carbono. Por la misma razón que mencionamos antes para el calcio, no indicamos acá monocarbono, porque es incorrecto, no es necesario. Por último, vemos para este otro ejemplo, el nombre sería trióxido de azufre. Continuamos con la nomenclatura tradicional o clásica, y en este caso vemos que hay que usar la palabra óxido y luego un nombre que va a estar formado por el nombre del elemento y un prefijo que puede estar o no, y sí o sí tiene que haber un sufijo. Ese sufijo va a ser oso o ico, de acuerdo al estado de oxidación. Cuanto mayor sea el estado de oxidación, tenemos que usar el prefijo oso, o bien si es el más pequeño, o bien el prefijo ico si es el más grande. Si tenemos solamente dos estados de oxidación, entonces vamos a usar simplemente los sufijos oso e ico para diferenciar el del que tiene el estado de oxidación más pequeño del que tiene el estado de oxidación más grande. Si el elemento tuviese 4 estados de oxidación, entonces no es suficiente usar el sufijo para poder diferenciarlos, y en ese caso tenemos que recurrir al prefijo hipo para el más pequeño de todos o per para el más grande de todos los estados de oxidación. En estos casos también vale aclarar que si el óxido corresponde a un elemento que forma un óxido molecular que reaccione con el agua, entonces en lugar de nombrar la palabra óxido, vamos a nombrarlo como anhídrido. Ya veremos más adelante cuáles son estos, estos elementos que forman las sustancias que no denominaremos óxidos, sino anhídridos. Veamos algunos ejemplos nuevamente. En este caso, como es el óxido de calcio, pero el calcio tiene solamente un estado de oxidación, entonces se lo va a llamar directamente óxido de calcio, sin agregar ningún prefijo ni ningún sufijo, porque como tiene un solo estado de oxidación, no hay que diferenciarlo de otros. Lo mismo sucede con el caso del sodio. Lo vamos a llamar óxido de sodio también en esta nomenclatura, porque no necesitamos diferenciar entre distintos estados de oxidación. En el caso del carbono, tiene dos estados de oxidación con los que puede formar óxidos, el +2 y el +4. En este caso está usando el +4, por lo tanto le vamos a dar la terminación ico para diferenciarlo del +2, que sería la terminación oso. Por lo tanto, en este caso, a esta sustancia se la llama anhídrido carbónico.
La llamamos anhídrido porque justamente este es uno de los óxidos que forma parte de este grupo de óxidos moleculares que reaccionan con el agua. En el caso del óxido que forma el azufre con el estado de oxidación +6, también es un anhídrido porque también reacciona con el agua, y como el azufre forma anhídridos con los estados de oxidación +4 y +6, también recurrimos al sufijo para diferenciarlos. En este caso entonces va a ser anhídrido sulfúrico el nombre de esta sustancia para indicar que está usando el estado de oxidación, que el azufre está usando el estado de oxidación mayor. Veamos entonces algunos ejemplos en la utilización y en la comparación de estas tres nomenclaturas. El calcio, como dijimos, tiene solamente un estado de oxidación, va a formar este óxido, el óxido de calcio, y el nombre va a ser igual, óxido de calcio en la nomenclatura tradicional y en la nomenclatura funcional de Stock, y en la sistemática de Stock lo vamos a denominar monóxido de calcio. En el caso del hierro, que tiene estados de oxidación +2 y +3, va a formar dos óxidos, este con el estado de oxidación +2 y este con estado de oxidación +3, y para diferenciarlos, en la nomenclatura tradicional vamos a cambiar la terminación. Al que tiene el estado de oxidación más pequeño se lo va a llamar ferroso, y al que tiene el estado de oxidación mayor, férrico. En la nomenclatura funcional de Stock lo vamos a llamar óxido de hierro, indicando el estado de oxidación, 2 o 3 en números romanos, y en la sistemática de Stock vamos a indicar la diferencia en la constitución de cada una de esas sustancias, como monóxido de hierro o como trióxido, porque tiene 3 átomos de oxígeno, de dihierro, porque tiene 2 de hierro. En el azufre, que tiene óxidos con estado de oxidación +4 y +6, también hay otros con estado de oxidación +2, por ejemplo, pero estos dos son los que pueden reaccionar con el agua. Entonces, los óxidos que formen con estos dos estados van a ser este con el estado de oxidación +4 y este otro con el estado de oxidación +6. Los nombres, entonces, también van a variar. Como estos dos reaccionan con el agua, entonces se los va a denominar anhídridos, y la terminación va a permitir distinguirnos: sulfuroso para el de menor estado de oxidación y sulfúrico para el de mayor estado de oxidación. En la nomenclatura funcional de Stock vamos a indicar el estado de oxidación entre paréntesis, entonces van a ser óxido de azufre 4 u óxido de azufre 6. Y en la nomenclatura sistemática se van a diferenciar porque están constituidas las moléculas de distinta manera. Entonces, esta va a ser dióxido de azufre y esta va a ser trióxido de azufre. Por último, veamos el ejemplo del cloro, que forma óxidos con estado de oxidación +1, +3, +5 y +7. Entonces, estos van a ser los distintos óxidos que puede llegar a formar. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Bueno, aquí vemos entonces cómo en este ejemplo se utilizan los prefijos hipo junto a los sufijos oso e ico y el prefijo per para poder diferenciarlos. Como les decía, como tiene 4, al más pequeño de todos le ponemos el prefijo hipo y la terminación oso. Entonces es anhídrido hipocloroso. En el caso del que le sigue, solamente vamos a utilizar el sufijo, por lo tanto va a ser anhídrido cloroso. El siguiente, el estado de oxidación +5, únicamente usamos el sufijo para indicar que es el más grande, entonces va a ser anhídrido clórico. Y en el más grande de todos, que es el estado de oxidación +7, entonces lo vamos a denominar anhídrido utilizando el prefijo per y el sufijo ico, entonces va a ser perclórico. De esa manera entonces diferenciamos con prefijos y sufijos a los distintos estados de oxidación. En la nomenclatura funcional de Stock es más sencillo, simplemente indicamos óxido de cloro y le indicamos el número del estado de oxidación entre paréntesis en números romanos, y para el caso de la sistemática entonces sí vamos a indicar la distinta constitución utilizando los prefijos indicando la cantidad de átomos que forman cada una de estas moléculas: monóxido de dicloro, trióxido de dicloro, pentóxido de dicloro y heptóxido de dicloro. Vamos a ver por último algunas de las propiedades químicas de estas sustancias, entre ellas el comportamiento ácido-base. Hay algunos óxidos que llamamos óxidos ácidos y otros que denominamos óxidos básicos. ¿A qué se debe esto? Bueno, que algunos óxidos formados por enlaces covalentes, principalmente los óxidos que vimos como óxidos moleculares,
tienen carácter ácido y eso implica que cuando reaccionan con agua forman oxoácidos. Por ejemplo, el trióxido de azufre es uno de estos óxidos, que cuando reacciona con agua forma el ácido sulfúrico, que es un oxoácido. Estos compuestos ya los veremos a continuación. ¿Cuáles son los elementos que forman estos óxidos que tienen este comportamiento? Bueno, son algunos elementos del grupo 14 con el estado de oxidación +4, del grupo 15 con estado de oxidación +3 y +5, del grupo 16 con +4 y +6, y del grupo 17 con +1, +3, +5 y +7. Por otra parte, algunos óxidos iónicos tienen carácter básico, y eso implica que cuando reaccionan con el agua van a formar hidróxidos. El óxido de sodio es uno de estos ejemplos que cuando reacciona con el agua forma esta sustancia que denominamos hidróxido de sodio. También a continuación vamos a ver de qué se tratan estas sustancias. ¿Cuáles son los metales que van a formar este tipo de, que van a tener este tipo de comportamiento? Bueno, van a ser algunos de los metales alcalinos, o en realidad los metales alcalino-térreos, son los del grupo 1 y los del grupo 2, y también algunos metales de transición. Este comportamiento va a ser estudiado más adelante en la materia y principalmente en otras asignaturas de la carrera. Bueno, de esta manera entonces damos por finalizada la explicación del tema óxidos.